noches a quienes nos ven a través de sus redes sociales. Este es su programa de Frente con, en otra emisión más. En esta ocasión tengo el gusto de tener a mi amigo Joel Nino como invitado. Joel, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Fernando, buenas noches a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por la invitación. Sabes que es un gusto siempre tenerte, que si mal no recuerdo, es la segunda vez. Es correcto, es la segunda vez ya que tenemos la oportunidad de platicar a través de esta plataforma. Y justamente recuerdo que la primera vez que entrevistamos a Joel Nino, la razón era que cumplía un mes, si mal no me parece, de su gestión. Y bueno, ahora el motivo que nos tiene aquí en esta entrevista es que cumple un año ya al frente de la Federación de Estudiantes Colimenses. Joel, platícanos, ¿cómo has visto este primer año? ¿Qué trabajo ha realizado la FEC? Es correcto, la primera ocasión que tuvimos la oportunidad de participar, nosotros estábamos cumpliendo precisamente un mes de trabajo. Y recuerdo que en aquella ocasión platicábamos precisamente de cuáles serían los retos o las expectativas sobre los 7 ejes de trabajo que habíamos planteado desde el inicio de la administración. Ahora, cuando ha corrido ya un 25% de lo que será nuestro periodo al frente de la FEC, pues estamos en posibilidades de hacer una primera evaluación sobre los resultados parciales que ya tenemos y que ya se palpan. Al respecto te puedo decir que el primer reto, como lo platicamos aquella vez, era saber si lo que nosotros establecíamos como líneas de trabajo pues eran pertinentes para las realidades, las distintas realidades de las comunidades estudiantiles que nos corresponde representar. Y como lo informamos el pasado 9 de febrero, que fue la fecha en que rendimos el informe ante el Congreso Estatal de la FEC, pues por ejemplo, por darte algunas cifras, datos cuantitativos sobre lo que hemos hecho, pues han participado más de 6,000 jóvenes en actividades académicas, por ejemplo, cursos, talleres, diplomados de la más distinta especie, algunos muy genéricos, básicos como cuestiones de ortografía, redacción, hasta algunos ya especializados. De hecho, les comparto que luego de muchos años, para serles franco, no tenemos el registro de cuándo fue la última vez o si es que existía alguno previo. Tenemos un diplomado en la Federación de Estudiantes Colimenses registrado ante Educación Continua que se imparte en Colima, en Tecomán y en Manzanillo, por decirte algún ejemplo. Se han entregado más de 1,000 becas de formación continua, de alimentos. Acabamos de emitir la convocatoria para la beca de transporte, de guardería. Regresaron las becas de titulación y bajo estos esquemas son más de 1,000 jóvenes los que se han beneficiado no solamente de la Universidad de Colima, sino de distintos subsistemas que integran la representación de la Federación de Estudiantes Colimenses. Participaron en actividades deportivas y culturales más de 3,500 jóvenes en todo el estado, entre torneos, presentaciones de talentos, rallies, y sobre todo lo más interesante es que tanto espectadores como los artistas que participan en este tipo de eventos son estudiantes. Entonces son eventos que son llevados de manera propia o de manera literal de estudiantes a estudiantes en el ámbito artístico y cultural. En el tema de liderazgo propiamente tenemos más de 2,700 jóvenes que se capacitaron en alguna cuestión relativa a liderazgo durante este año a través de la Federación de Estudiantes Colimenses, ya sea a través de la escuela de cuadros, sea a través de los campamentos, que desarrollamos campamentos para jóvenes de secundaria y jóvenes de nivel medio superior, o a través de las propias conferencias con temas relativos al liderazgo. Realizamos más de 4,800 elecciones de algún representante estudiantil. Esto quiere decir desde un jefe de grupo, desde un representante de becas, desde algún subjefe de grupo, evidentemente las sociedades de alumnos, los concejales universitarios. En todos estos procesos participaron más de 4,800 jóvenes en todo el estado. Y algo que me gustaría resaltar y que fue un tema que quisimos imponer nuestro sello a esta actividad fue precisamente que ahora los nombramientos y las tomas de protesta se realizan en los propios planteles. Esto es, nosotros como Federación de Estudiantes vamos a la escuela, vamos al bachillerato, y en esa lógica, pues delante de sus representantes estudiantiles se toma protesta en las sociedades de alumnos. Estuvimos visitando todos los planteles en todo el estado, comunidades, los 10 municipios, y fue una experiencia muy enriquecedora porque te permite palpar de cerca cuál es el ambiente y cuáles las necesidades y qué es lo que piensa y cuál es la idea de federación que se tiene. En un universo tan policrómico como el de los estudiantes. Exactamente, ¿no? Y eso te brinda elementos también para saber qué más puedes hacer al frente de la Federación de Estudiantes Colimenses.
Y me llama la atención que mencionaste a los chavos de secundaria. Yo recuerdo en mi época de estudiante, la Federación de Estudiantes se enfocaba mucho como a chavos de prepa y de carrera, ¿no? Los de secundaria estaban como un poquito relegados. ¿Has retomado la atención sobre este grupo? Sí, se ha retomado sobre todo porque la edad de los jóvenes que se encuentran en secundaria, de los 12 a los 15 años, es una edad definitiva en la que el joven toma un trayecto decisivo en su vida, si sigue estudiando o si se dedica ya a trabajar o si se dedica ya a hacer alguna cuestión de involucrarse en la vida productiva. Entonces, en ese sentido, la intención del involucramiento de la fe con los jóvenes de secundaria es dotarlos de una orientación paralela a la que ya llevan propiamente en los centros educativos y de decirles a los chavos, pues puedes hacer también esta otra actividad además de lo que es el liderazgo. Y tenemos ejemplos muy exitosos, y te cuento algunos. Hay jóvenes ya que desde hace algunos años ingresaron a las filas de la Federación de Estudiantes Colimenses desde que estaban en la secundaria, que ahora egresaron, que ahora están en la maestría, por ejemplo, que son egresados de maestría y que son directivos, por ejemplo, de algún bachillerato de la propia Universidad de Colima, y que son cuadros formados y forjados de manera completa en las filas de la Federación de Estudiantes Colimenses. Y realmente a mí me da mucha curiosidad como un joven que llega a la FEC temeroso, quizás sin la experiencia para hablar en público, o que se pone nervioso cuando pasa algún salón a dar algún aviso, al cabo de 6 meses tú lo ves con toda la libertad para desenvolverse en público. Entonces es realmente un proceso formativo el que llevan a cabo los jóvenes que participan no solo de secundaria, de prepa y de facultad, en cualquier etapa en la que se incorporen. Sí, a mí siempre me ha parecido muy interesante el trabajo que ha realizado al frente de la federación, sobre todo por esa cuestión, porque digamos que has diversificado tanto el trabajo, que antes quizás estaba centrado más en actividades meramente recreativas o políticas de elegir a los líderes estudiantiles, y que justamente la FEC, al ser pues una formadora de manera involuntaria de muchísima gente que pasa por ahí, pues ahora que tú diversificas la cantidad de cosas que hace la FEC, pues imagínate cómo transformas la manera en la que ellos también ven, hacen y harán en el futuro las cosas. Claro, y es que pensar que solamente existe un liderazgo político, pues caeríamos en un error. Vaya, el liderazgo es una característica que se ejerce de manera transversal y que la podemos llevar a cabo y presenciar a través de actividades académicas, culturales, deportivas, científicas, y en todas esas áreas tú vas a encontrar líderes. Entonces no se trata solamente de agrupar a aquellos estudiantes que les gusta el liderazgo político estudiantil, sino que ejercen un liderazgo sea cual sea la actividad preponderante que ellos tengan. Y eso nos ha dado un abanico muy interesante de liderazgos, pero también una visión variante de cuáles son las actividades a las que nos podemos integrar como Federación de Estudiantes. No, pues muy interesante el trabajo, Joel. Vamos a seguir platicando de lo que vienes realizando al frente de la Federación de Estudiantes, pero antes vamos a un corte comercial.
amigos de Colima. Nos vemos este 26 de febrero. Nosotras somos las Arpías. Los esperamos en el Teatro Universitario. 2 funciones, un suspenso total. Un hombre muerto y 8 mujeres sospechosas en el escenario. Hay damas, mujeres, señoras y arpías. ¿Cuál de ellas eres tú? No te la puedes perder. ¡Los esperamos! Estamos de vuelta con su programa de Frente con, para quienes nos van sintonizando en sus redes sociales. En esta noche nos encontramos con Joel Nino, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, quien nos viene platicando del interesante trabajo que está realizando al frente de esta organización estudiantil. Y que bueno, como veníamos platicando, Joel cada día diversifica más sus actividades. Pero regresando justamente a hablar de este bagaje de obligaciones y de responsabilidades que tiene la federación, ¿qué papel le vas a dar a la federación? ¿Qué tinte le vas a dar con este contexto electoral que se viene este año? Yo creo que estamos de cara al que pudiera ser quizás uno de los procesos electorales más complejos en la historia del claro. país, y todos los que de alguna manera ejercemos alguna actividad, sea en el ámbito público o privado, tenemos que abonarle a que este proceso salga de la mejor manera posible. En el caso de la FEC estaremos participando hasta el momento de 3 maneras. La primera de ellas será convocando a los candidatos y candidatas de las más distintas ideologías, partidos independientes, inclusive quienes logren el registro, precisamente pues a presentar sus plataformas ante los liderazgos estudiantiles, pero no solamente a presentarlas, sino también que nosotros brindaremos cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas que desde el ámbito estudiantil consideramos que pudieran ser pertinentes y que son expresiones también que considero que deberían ser escuchadas. Creo que uno de los principales retos al que se van a enfrentar los candidatos y las candidatas es a tener una comunicación efectiva, y sobre todo hacia el sector juvenil, que es un sector que recibimos información por las más distintas vías. Entonces esa será la primera actividad. La segunda actividad que también vamos a estar realizando será una campaña mediática intensa a través de las sociedades de alumnos para promover el voto consciente. Esto es, tenemos casi 14 millones de nuevos votantes en el país, de jóvenes que van a votar por primera vez. Entonces, si tú te das cuenta, pues el bono demográfico es grandísimo, sí, que va a claro. acudir a las urnas por primera vez. Entonces es hacer esta invitación a que no solamente acudan a las urnas, sino que ese ejercicio democrático que van a hacer pues vaya precedido del análisis correspondiente para que el voto sea informado, para que realmente conozcan cuáles son las propuestas de los candidatos y las candidatas a las que los jóvenes les están dando su confianza por primera vez. Pertenecen a este sector que pues va a definir justamente. Es correcto, y la tercera actividad que estaremos desarrollando y que ya está en puerta, precisamente tiene que ver con un comentario que se hace continuamente sobre la participación de los jóvenes en las campañas políticas. Y dicen, bueno, es que los jóvenes únicamente participan levantando sillas o entregando volantes, pegando calcas, exactamente. Entonces, hay jóvenes que les interesa participar más allá, más a profundidad en las campañas políticas. Entonces, la obligación que tenemos nosotros como federación es de prepararlos, es de darles cursos sobre mercadotecnia política, sobre defensa del voto, sobre derecho electoral, sobre activismo político, todas estas actividades que de pronto sirven en las campañas políticas. Entonces vamos a capacitarlos para que pues ellos también tengan los elementos necesarios para no solamente ser involucrados en este tipo de actividades, sino que quien quiera y quien así lo decida y a través de la plataforma que lo decida, pues pueda participar a través de alguna actividad de mucho mayor profundidad. Claro. Sí, no, definitivamente en este sentido la FEC está ejerciendo una importante labor en la formación de cuadros. Y justamente hablando de ese tema de la política y los estudiantes, en otros momentos, Joel, tú sabes que la universidad ha tenido momentos de particular efervescencia política. ¿Tú cómo palpas el ambiente ahorita en los estudiantes? Yo veo un ambiente tranquilo, sin embargo un ambiente muy expectante y muy informado a lo que está pasando, y eso me da mucho gusto, el hecho de que al tener precisamente tanto acceso a la información, pues se despierta la curiosidad de los jóvenes, y al alcance de su mano, en su celular, a través de un clic, pues seguramente todos los días les llegan noticias sobre lo que está pasando en el ambiente político a nivel nacional, a nivel local, y eso también hace que se despierte la curiosidad y que se informen. Sin embargo, eso también implica un reto. Estamos en una época de la posverdad en la que es muy complicado
el hecho de distinguir qué es cierto de lo que no es cierto, o inclusive cuando se sabe qué es lo que sí es cierto, pues parece que no hubiera consecuencias sobre eso. Entonces, la obligación también y la responsabilidad es de utilizar la información de manera correcta, de que lo que se sabe sea utilizado para un análisis correcto. Entonces, tiene que ver con esa parte, con el ambiente que se genera en las propias aulas, en las escuelas. Y respondiendo de manera muy puntual a la pregunta, yo veo un ambiente muy informado, muy participativo, y te aseguro que el proceso electoral en sus distintos niveles que se va a desarrollar será tema casi de todos los días dentro de las propias escuelas, a través de un contexto adecuado, que es el análisis, el de discutir seguramente las propuestas, el de fungir como un observatorio inclusive electoral para saber qué es lo que está pasando y cuáles son las prácticas que se están desarrollando dentro de los propios partidos políticos y las candidaturas independientes. Justamente este ambiente de tranquilidad yo creo que en gran medida se debe, además de este acceso a la información tan profuso que existe, también en gran medida creo que ha contribuido la federación en el sentido de que, no sé si es como estudiante, yo todavía de posgrado, me tocó escuchar opiniones respecto a tu gestión, y comparadas pues con las opiniones que se vertían respecto a la federación en años previos, donde los estudiantes veían a la FEC, o eras parte de ella o no eras parte, y cuando no eras parte de ella de manera activa la veías como una especie de enemigo, ¿no? Como una especie de aparato de control. Y creo que con tu administración ha cambiado eso, hay una mayor empatía y una mayor sensación de trabajo. ¿Me equivoco con esa perspectiva, Joel, o no palpas que ha transformado un poco tu gestión esta visión de la federación? Yo diría dos cosas. Yo la primera cosa que diría es que cada uno de los dirigentes históricamente ha hecho lo que ha tenido que hacer para que la FEC el día de hoy esté donde está. Sería injusto realizar un análisis a la distancia sin saber los contextos que le tocaron vivir a cada uno de los dirigentes. De pronto se vuelve medio complicado el hecho de no tener todos los elementos, y quizás por esos contextos quizás se puede juzgar a la distancia de decir, bueno, aquella época era más conflictiva, esta es más tranquila. Realmente tiene mucho que ver, o totalmente que ver, con los contextos que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Por el otro lado, respecto a los comentarios, yo agradezco quienes los hacen y los vierten. Por nuestra parte, nosotros estamos haciendo todo nuestro mayor esfuerzo junto con un gran equipo de trabajo para que semestre con semestre el trabajo de la FEC se intensifique, y que no solamente se intensifique, sino que se ramifique. Esto es, que la FEC sea pertinente para representar a cada uno de los estudiantes, desde el estudiante que va en secundaria hasta el estudiante que está en posgrado, hasta quien estudia ciencias, hasta quien estudia arte. De repente, si se plantea desde la FEC un plan de trabajo centralista en el que nosotros definamos todo, pues seguramente va a ser poco pertinente para los estudiantes. Entonces la idea es que recoger desde los salones, desde las aulas, desde las escuelas, qué es lo que se necesita, apropiarlo como propia federación de estudiantes, hacer las labores de gestión y regresarlo ya en actividades y propuestas específicas. Entonces creo que ese es un esquema que ha funcionado, que también hace que el estudiante se sienta parte de lo que estamos haciendo como FEC, porque dice, bueno, una necesidad que yo tengo la transforman en una propuesta, en una actividad, entonces se sienten escuchados, y es un método que seguramente pues seguiremos utilizando durante los 3 meses que nos restan, 3 años, perdón, que nos restan al frente de la Federación de Estudiantes. Y bueno, menuda tarea la que te has propuesto en ese sentido de considerar pues al universo de estudiantes, y en ese sentido, Joel, ¿cuáles son los retos que se vienen en este segundo año para tu administración frente a la FEC? Yo lo veo de esta manera. En el primer año creo que establecimos los cimientos y también experimentamos, porque fue de esa manera, el hecho de saber si algunas fórmulas pudieran funcionar. Evidentemente hubo algunas que nos dieron resultados, hubo algunas otras que no también. Entonces el reto es de que esas fórmulas que probamos durante este año y que dieron resultados, pues intensificarlas. El tema de la labor académica tendrá que ser un brazo fuerte de la Federación de Estudiantes. De hecho, te comparto que para este semestre tenemos cerca de 18 cursos, talleres que estaremos impartiendo, igual de la más distinta índole. La formación de cuadros será una actividad que de manera permanente estaremos llevando a cabo al frente de la FEC. El hecho de estar a la altura en este proceso electoral que se avecina, yo creo que también ese es un reto no solamente de la FEC, sino que como sociedad
tendremos y al que todos habremos de abonarle. Y hay uno de los ejes, de los 7 ejes que planteamos al inicio de la gestión, que tendremos que intensificar el trabajo, que es el de la internacionalización. Entonces ya estamos estableciendo los parámetros para que dentro de estas fórmulas que te platico que hemos probado, pues saber cómo vamos a abordar de manera efectiva este eje que te comento. Yo creo que también otro de los retos que tenemos como federación es precisamente esta pluralidad de la que hablábamos, el ser capaces de que el estudiante se sienta representado a través de lo que estamos realizando como Federación de Estudiantes, y sobre todo el hecho de ser capaces de identificar a los grupos vulnerables que se encuentran dentro de la propia comunidad estudiantil, quienes son madres o padres y que también fungen como estudiante, quien no tiene para pagar la ruta, quien tiene algún tema de violencia en su familia. Esto es todas aquellas cuestiones que pudieran poner en riesgo la continuidad del joven dentro de su trayectoria académica. Bueno, básicamente entraría, digamos, en una etapa de consolidación todo esto que te has venido proponiendo desde el primer año de tu gestión. Y bueno, igual no me queda más que desearte la mejor de las suertes. Gracias. Que yo sé que lo vas a lograr por el trabajo que has sabido realizar. Gracias. Y pues, bueno, todo sea en beneficio de los estudiantes de nuestro estado. Joel, tendremos oportunidad de platicar más adelante, justamente para que nos sigas hablando de esta construcción que se ha venido dando. Y por el momento no me queda más que despedirme, no sé si quieras dar un último mensaje a quienes nos escuchan en redes sociales. Reiterar el agradecimiento por la invitación, también reiterarnos a la orden en la Federación de Estudiantes Colimenses, cualquier cuestión que podamos hacer, sean o no sean estudiantes, ahí estamos a la orden. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Joel, y esto es De Frente con, una emisión más. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias.